Bienvenidos a este nuevo capítulo de Líderes por Colorvisión Canal 9, los domingos a las 9 de la mañana, por nuestras plataformas digitales en YouTube a través de Faya Media y en Spotify en el canal de Líderes. Hoy vamos a tener una conversación muy interesante con Martín Valerio, director ejecutivo de la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana, porque vamos a hablar de la minería sostenible, de la perspectiva del sector para la industria minera en la República Dominicana en los próximos años, si hay petróleo en República Dominicana, si hay más de una piedra rara en la República Dominicana. Es un tema bastante interesante y que yo creo que vale la pena educarnos al respecto, y por eso con Martín tendremos una conversación bastante interesante. Pero antes quiero comentar brevemente que mañana lunes la Asamblea Nacional Revisora se reunirá para conocer la modificación a la Constitución de la República Dominicana propuesta por el presidente Luis Abinader. Esta semana se aprobó el proyecto de ley que declara la necesidad de una reforma constitucional y la convocatoria de la Asamblea Nacional Revisora. Como ustedes saben, hay que hacer una ley para convocar a la Asamblea Nacional Revisora, porque deben expresarse las motivaciones de por qué se debe convocar la Asamblea para modificar la Constitución. Esa ley, que fue trabajada en una comisión bicameral de diputados y senadores, se tomó hasta más tiempo de lo que uno pensaba, porque creo que las motivaciones del por qué el presidente quiere modificar la Constitución son muy claras y son lógicas y necesarias. Pero como somos un país democrático, el PRM, a pesar de tener mayoría absoluta, es democrático, dejó que el tiempo corriera en la comisión bicameral para que todos los diputados y senadores, tanto miembros como invitados, pudieran dar su opinión al respecto. Fueron juristas, fueron personas que tienen algún nivel de conocimiento del derecho constitucional. Se escuchó a todo el mundo que fue invitado a esa comisión y bueno, pues dio en la ley que ya fue promulgada por el Poder Ejecutivo, y por eso este lunes se estará conociendo la modificación a la Constitución de la República Dominicana por la Asamblea Nacional Revisora. ¿Cómo funciona la Asamblea Nacional Revisora? Bueno, pues es la reunión conjunta de ambas cámaras, Cámara Baja y Cámara Alta, el Senado y la Cámara de Diputados. En esa asamblea, los asambleístas se convierten en asambleístas y ahí entonces se discutirán las propuestas de reforma emitidas por el Poder Ejecutivo, y entiendo que no será algo que durará mucho tiempo, pues repito, es más que evidente lo que se busca con esta reforma, los 4 puntos principales, que es ponerle una limitante a la modificación de la reelección presidencial, no solo para que se quede el modelo actual, que es el modelo que conocemos como el modelo norteamericano, del 4 años, poder reelegirse y luego ya no poder más nunca optar por una elección presidencial, y poner cláusulas que eviten que otro gobierno, otro presidente de turno pueda modificarla para su beneficio personal, como casi siempre ha ocurrido en cualquier modificación constitucional. Segundo punto, el Ministerio Público Independiente, fortalecer la autonomía del Ministerio Público Independiente para que quien dirija la Procuraduría General de la República y los procuradores adjuntos sean personas que tengan algún nivel de independencia política y no sean designados por el presidente de la República bajo criterios políticos. Ya hemos mencionado y hemos conversado aquí también en Líderes con especialistas como Rolkin Lorenzo Jiménez, que nos explicó perfectamente en qué consiste la propuesta de modificación del presidente Luis Abinader, pero sabemos que en esta parte la idea es que el presidente someta su propuesta de Procurador General de la República ante el Consejo Nacional de la Magistratura, y sea el Consejo quien apruebe o quien, mediante un ejercicio de examinar el perfil, luego poder votar para decidir si esa persona será, a recomendación del presidente, el Procurador General de la República, y se establecen una serie de requisitos para la persona que pueda ser considerada por el presidente de la República. El tercer punto es la reducción de una cantidad de diputados que se acordó finalmente reducir 20 diputados. Entonces quedaría el Congreso en 170 diputados. Creo que eso era algo que no generaba quizás un interés mayor. Quizás generó algún debate, evidentemente, en el Congreso, era de esperarse, nadie clava cuchillo para su propia garganta, pero al final se logró un consenso entre los legisladores y el gobierno de reducir a 20 diputados la matrícula del Congreso Nacional. Y finalmente, la unificación de las elecciones a partir del año 2032, donde se propone retomar el modelo del año 2016, donde todas las elecciones fueron un mismo día: elecciones presidenciales, elecciones municipales y elecciones
congresuales. Ese fue un debate muy interesante porque hubo quienes entendían que debería volverse al modelo de elecciones cada 2 años. Elecciones presidenciales en 1 año y a los 2 años municipales y congresuales, porque permite, como en Estados Unidos de alguna manera, una especie de ratificación del partido de gobierno o un rechazo hacia el partido de gobierno. Recuérdense que, como siempre hemos dicho, la oposición no gana elecciones, los gobiernos la pierden. Y ese modelo permitía algún nivel de ratificación del gobierno de turno. Esos 4 puntos son los que se discutirán en la Asamblea Nacional Revisora a partir de este lunes, donde senadores y diputados se reunirán en asamblea para conocer estos puntos. Y creo que el consenso prevalecerá. Creo que esto es una medida que favorece a la clase política dominicana, favorece el relevo político, favorece la fortaleza institucional, no solamente del Poder Ejecutivo, sino también del Ministerio Público Independiente, y también deja reglas mucho más claras para los procesos electorales venideros. Luego de que la Asamblea se reúna, me imagino que el propio presidente de la Asamblea, que es el presidente del Senado, establecerá algún mecanismo de una cronología, digamos, un cronograma de trabajo para que este proceso pues sea lo más ágil posible dentro de, evidentemente, guardando las formas de que todo el que quiera opinar opine, todo el que quiera dar su parecer, los legisladores presentes puedan dar su parecer, pero creo que tendremos, Dios mediante, probablemente esta semana que comienza, una nueva modificación a la Constitución de la República Dominicana. Vendrán más reformas. Esta misma semana serán anunciadas otras reformas y próximamente estaremos comentando aquí nuestro parecer de la reforma fiscal que será sometida esta semana también por el Poder Ejecutivo y las demás reformas que el presidente se ha comprometido con esta sociedad para poder dotarnos de mayor institucionalidad, modernizar el Estado dominicano, modernizar y eficientizar las arcas del Estado dominicano, que hay que decir que tenemos un gasto público bastante elevado y deficiente. La idea es eficientizar ese gasto, elevar el gasto de capital, disminuir el gasto corriente o por lo menos equilibrar la balanza, pero cuando se presente la reforma nosotros daremos nuestra opinión al respecto, sabiendo de que es necesario, ya que se había acumulado por muchos años. Nadie aquí quería jugársela con una reforma fiscal. Aquí todos los gobiernos lo que ponían era curita, y nosotros nos dejábamos embobar de esas curitas que fueron bastantes porque están enumeradas en diferentes registros administrativos, en leyes que se hicieron coyunturalmente. Es hora de que nosotros dejemos de ponerle una curita cada vez que el gobierno no tenga un centavo y quiera buscar alguna manera de recaudar, entonces termina pagando el pueblo dominicano con curitas pendejas. Ahora es el momento de que se haga una reforma estructural, de que todos nos sacrifiquemos. Óigame, todo el mundo se sacrifique en esta reforma fiscal porque es la única manera de que este país pueda salir de un estancamiento en materia de presupuesto y pueda llevar a cabo una serie de proyectos importantes que solamente con una reforma fiscal, donde el Estado perciba más recursos, se puede hacer. Pero vamos a esperar que el gobierno la someta para analizar punto por punto. Vamos ahora a la entrevista con mi querido amigo y hermano Martín Valerio. Como les había comentado al inicio de este podcast, es un placer para mí conversar con Martín Valerio, abogado, especialista en diferentes áreas del derecho, incluyendo el derecho deportivo, que mucha gente quizá que va a ver esta conversación hablando de minería, no sabe que Martín tiene una especialidad y un background importante en el mundo de los deportes. De hecho, por ahí nos conocimos, aparte de en otras ocasiones, por su hermano también, Miguel Valerio, una persona muy querida por mi familia. Y Martín ahora es también director ejecutivo de la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana. Martín, gracias por venir a Líderes. Bueno, muy buenos días, Orlando. Muchísimas gracias por la invitación en tu programa, esperando aportar al conocimiento de la industria minera aquí en República Dominicana. Y muchísimas gracias por la introducción también. Sí, es un background variopinto, pero eso se llama pensar fuera de la caja. Para que la gente sepa solamente, porque precisamente el perfil con el que vamos a conversar, pero el perfil quizá público tuyo ahora, está vinculado a la Cámara Minera. Pero es bueno que la gente sepa que Martín
viene del mundo del derecho deportivo y cuéntanos un poco de esa experiencia que tuviste ahí. Mira, yo soy abogado de formación. Eso fue lo que yo estudié en la universidad. Yo luego me fui a estudiar fuera, hice una maestría en Derecho Corporativo. Cuando yo regreso, la oficina del comisionado de las Grandes Ligas me contrató y fui el primer abogado que contrataron fuera de Estados Unidos como un empleado fijo. Eso me abrió un mundo que es desconocido básicamente para la mayoría de los dominicanos, porque lo que sí conocemos es al pelotero, y que se firma un pelotero y la gente cree que el pelotero después que lo firma llega a las Grandes Ligas. Bueno, pues eso me llevó a ocupar diferentes roles dentro de la industria del béisbol, dentro de la industria del deporte profesional. Yo empecé como un regulador, o sea, yo soy uno de los pocos que tiene en su currículum que ha hecho el círculo completo. Yo empecé en el organismo regulador, en Major League Baseball. Luego me fui a un equipo de Grandes Ligas, ya como uno de los miembros de la asociación. Luego pasé a ser un socio de la oficina del comisionado porque me fui a trabajar a un banco, a dirigir un proyecto en específico que tenía que ver con los peloteros. Era un tema de responsabilidad social. Luego regreso a un club y finalmente pues fui consultor del sindicato de peloteros de Grandes Ligas. O sea, yo he podido recorrer la industria entera en diferentes posiciones, tanto administrativas como operacionales. Ya en los últimos 3 años, retomé el ejercicio de la carrera profesional del derecho. Nosotros somos una familia de abogados y un caso me fue llevando a otro caso, lo que me permitió exponerme ante el sector y ya entonces empezar a ser parte de las conversaciones. El año pasado, específicamente el 1 de septiembre, asumí la posición de director ejecutivo de la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana. Es una institución ya con 27 años aquí en el país que agrupa las principales empresas mineras metálicas y no metálicas, así como todos aquellos que tienen una relación comercial y de negocios con ellas. Tengo que mencionar aquí, Martín, que una de las experiencias más bonitas que tuve con mi padre, te la agradezco a ti, porque la primera vez que yo iba a hablar de Martín fue que mi papá me dijo, íbamos a Seattle a un congreso de la International Trademark Association, la INTA, la Asociación Mundial de Propiedad Intelectual, la Asociación Internacional, perdón, de Propiedad Intelectual. Y queríamos ir a un juego de béisbol. En ese momento era el Safeco Field, ahora creo que tiene otro nombre, AT&T Park o T-Mobile, no me acuerdo bien, exacto. Y llamamos, papi me dijo, pero Miguel tiene un hermano que trabaja creo que con la MLB o con Seattle, no me acuerdo bien cómo fue que me lo mencionó, pero recuerdo que llamamos a tu hermano y tu hermano me dio tu número, te llamamos a ti, gracias a ti pudimos tener una experiencia bastante completa en un juego de Seattle contra Detroit, lo recuerdo perfectamente como hoy. Mira, el profesor Orlando, Jorge Mera, tu papá, una persona allegada a la familia. Como dije ya, profesor, fue nuestro profesor primero, luego fue amigo de nosotros. Hicimos trabajo juntos también de manera conjunta. Y a mí me sorprendió mucho la llamada porque yo no había hablado con él desde que salí de la universidad. Él me dio 2 materias, si no me equivoco. Creo que fue propiedad intelectual y seguro, derecho internacional público. Esas fueron las materias que él me dio. Y él me comentó que tenía un hijo, no te conocía, y que iban a Seattle, que si lo podía ayudar con unas boletas y eso. Y yo le dije, no hay problema, cuente con eso. Y me sorprendió mucho cuando ya en tiempo reciente que tú y yo empezamos a tratarnos, tú me muestras la foto, porque a mí se me había olvidado incluso esa conversación. Tu papá siempre con la decencia y la humildad que le caracteriza, siempre escuché de él un por favor, un muchas gracias. Y bueno, eso obviamente se ha traspasado a la familia y continúa ahí. Gracias por esa oportunidad que nos diste. Martín, vamos a entrar en materia porque mi interés en este espacio es no solamente conversar con líderes, como es el caso tú en tu sector y en el sector que ya mencionamos, en el sector deportivo, donde aunque tú estés en el sector minero ahora, te respeta mucho todavía en el ámbito de deporte. No digo todavía por un tema de tiempo, sino quiero decir que construiste ahí un gran perfil. Ahora bien, el sector minero, que es un sector en el cual yo particularmente creo que debe promoverse, creo que debe incentivarse, que el sector crezca en la República Dominicana sosteniblemente. Tú llegaste a la Cámara Minera, como mencionaste, el año pasado.
hay muchos retos en el país en materia minera. Si tú tuvieras que decirme desde el momento que llegaste, ¿cuál es la realidad del sector al día de hoy? ¿Cómo la describirías? La realidad del sector es que es un mundo de oportunidades para el crecimiento económico y sostenible de la República Dominicana. Y te digo que es un mundo de oportunidades porque si yo te hago una radiografía breve, económica, la gente se sorprendería de la contribución que hace el sector minero al desarrollo nacional. Rápidamente, para mencionarte datos, en los últimos 10 años, nosotros ocupamos el 2% total del Producto Interno Bruto. También fuimos entre un 41 y un 53% de las exportaciones nacionales. Ahora mismo estamos sentados en un 40%, a veces subimos, en un mes subimos un 41%, pero estamos sentados en un 40%. En cuanto a recaudaciones fiscales, pues nosotros aportábamos un 4.5%, lo que ayudó o contribuyó a que se trabajara de la mano con el Ejecutivo en la gestión del COVID-19 en el año 2020, con el avance de impuestos para que le diera los recursos económicos y el Estado pudiera gestionar de forma eficiente esa pandemia. También te puedo decir que en términos salariales nosotros pagamos el doble. Nuestros salarios son el doble de lo que es la industria nacional. Y eso tiene un impacto directo en las comunidades y en su desarrollo. ¿Por qué te digo eso? Porque cuando hablamos de desarrollo sostenible, muchas veces hemos solamente ubicado ese concepto en lo que tiene que ver con el medio ambiente y la reforestación. Y ese concepto es un poquito más amplio y se utilizó por primera vez en el 1987 por la primera ministra noruega, Brundtland, en una convención cuando ella hablaba de que el crecimiento económico debe ir de la mano con el cuidado del medio ambiente. Y eso es importante que yo lo señale porque en la Constitución el legislador tiene como un derecho fundamental la protección del derecho al medio ambiente. Pero también dice, y así lo ha mantenido el Tribunal Constitucional, que ese derecho fundamental tiene que coexistir con otros derechos fundamentales que están establecidos en la Constitución de la República Dominicana, como es el de la libre empresa y el derecho a la propiedad. Tú sabes que tú mencionaste, por ejemplo, el avance de impuestos que hicieron algunas empresas del sector para el momento del COVID. El sector minero siempre se ha demostrado abierto a apoyar al gobierno, a dialogar con el gobierno. ¿Dónde entiendes tú que ha estado quizás la traba de que el sector no se haya desarrollado en la magnitud de las oportunidades que tiene el país? Mira, lógicamente hay un tema medioambiental que ocurrió hace mucho tiempo, situación que ha sido subsanada por el sector y los ejemplos están ahí que fácilmente si miramos en los últimos 20, 30 años no ha ocurrido nada que nos afecte en ese sentido. De hecho, hay un trabajo estrecho entre el sector minero y las comunidades, no solamente en el desarrollo humano, sino también en la recuperación del pasivo ambiental. De más está decir que esta es la única industria que cuando empieza operaciones tiene que mostrar un plan de cierre. ¿Qué es un plan de cierre? Es como tú vas a dejar ese sitio cuando tú ya termines la operación minera. En el caso, por ejemplo, el tema medioambiental, es verdad que suscita inquietudes, para mí a veces un poco de populismo, por no decirte mucho populismo. Pero ya las empresas tienen prácticas sostenibles. Por ejemplo, tú mencionabas que te tiene que presentar un cierre. Sí. Pero normalmente las empresas, por ejemplo, las que yo he podido de alguna manera interactuar, como la Barrick, Cormidón, entre otras, tienen un desarrollo sostenible del área. Entonces, a veces no entiendo por qué hay sectores que se oponen al desarrollo de la minería. Probablemente ha sido la falta de información. Entendemos que los estudios de impacto ambiental es un estudio científico que para nosotros es muy importante. Nosotros hacemos montones de pruebas en los sitios donde operamos para controlar los niveles del aire, del agua, la capa vegetal, el correcto uso del suelo. De hecho, en lo que sería el distrito minero dominicano, que es la zona de Bonao, Piedra Blanca, Cotuí, es donde está probablemente la mayor cantidad, donde cae la mayor cantidad de lluvia y donde hay mayor capa vegetal.
O sea, si tú cruzas por la carretera y tú cruzas por Bonao, en la autopista Duarte, que ya te desvía a Piedra Blanca y Bonao, tú te das cuenta que de derecha a izquierda todo es verde, es bastante húmedo, hay mucha lluvia y el impacto en la calidad de vida de las comunidades es tangible. En el caso, por ejemplo, de la Barrick, que bueno, como tú dices, creo que tú dijiste algo interesante, hay mucha falta de información. Yo creo que mucha gente no sabe, y corrígeme, pero la Barrick representa para esa empresa, creo que la segunda mina de oro más importante del mundo para ellos. ¿Es así? La Barrick es una top tier. Una top tier es que está entre las 10 minas más grandes del mundo. Es un proyecto que ha demostrado muchísima responsabilidad social, corporativa, empatía con los gobiernos dominicanos, tremendos programas de desarrollo, el avance del progreso de las mujeres dentro de la empresa. De hecho, es liderada por una gran mujer y aporta a la educación. Recientemente graduó la primera promoción de un diplomado de minería y metalurgia. Igual sus aportes económicos están ahí. Definitivamente es una gran empresa aquí en la República Dominicana de capital extranjero y que tiene un movimiento económico y de encadenamiento en la región de Sánchez Ramírez, Cotuí, en la provincia, enorme. O sea, los aportes están ahí. En el caso, por ejemplo, de lugares, otros focos en el país donde usted ha identificado oportunidades de minería metálica, para ser más específico, ¿qué otras provincias, regiones ustedes entienden que hay, que entienden no, que científicamente están las pruebas de que se puede hacer un trabajo minero sostenible? Mira, actualmente hay 2 proyectos, uno que está en la región fronteriza y otro que está en San Juan de la Maguana. Ambos, en su proceso de exploración, han demostrado tener méritos para ya proceder con lo que sería su estudio de impacto ambiental y posterior concesión de explotación. Esos son 2 empresas que están ahí, pendientes de la aprobación de esos permisos, y igual van a tener su impacto directo en zonas que son vulnerables. En el caso, por ejemplo, de la ley minera, sabemos que es una ley bastante rezagada. Y hay proyectos, hay un código minero, hay varias propuestas. ¿Qué entienden ustedes que jurídicamente necesita el país para fortalecer las inversiones, para precisamente que no se le coloque tantas trabas a un proyecto minero? ¿Cómo ven ustedes una nueva legislación minera? Mira, eso sería una bendición. Una bendición en el sentido de que la actual ley tiene 50 años. Fue una ley que en su momento ni siquiera había un ministerio de medio ambiente, o sea, que ocupaba mucho de eso. Y es la ley que ha permitido llevar el sector minero hasta donde está. Recientemente hay una iniciativa que viene de gobiernos anteriores, se ha ido retomando y la vemos con muy buenos ojos. Entendemos que va a ser una ley muy moderna, que va a robustecer el sector y que nosotros, en nuestro aporte, queremos que se cubran y se mejoren 3 ejes que tiene la ley. Uno es el de seguridad jurídica, otro es el de su contribución fiscal y otro es el que tiene que ver con el desarrollo económico y la protección al medio ambiente, la sostenibilidad. Estamos trabajando de manera conjunta. Vemos una gran oportunidad de aportar junto con el Ejecutivo una gran ley que contribuya probablemente a tener una herramienta que nos dure 50, 60 años, tal como la ley actual ahora. Y para, por ejemplo, establecer mecanismos quizás de agilidad o celeridad en temas de permisología, en temas de precisamente esas solicitudes de exploración, concesiones, ¿no tienen previsto algo que pueda quizás darle más, eficientizar más los procesos?
La ley contiene, o sea, el proyecto de ley que estamos trabajando juntos contiene un proceso. Ya. Nosotros le hemos dado o estamos trabajando en dar nuestro punto de vista y tan pronto se haga, bueno, pues entonces nos sentaremos en la mesa, vamos a desarrollar un diálogo, hay tremenda voluntad de diálogo y sobre todo yo creo firmemente en que tendremos la capacidad de llegar a un consenso. Y llegaremos a un consenso porque lo que se va a evaluar en la mesa es no precisamente lo que nos conviene a nosotros como sector y no precisamente lo que le conviene al Estado, sino si esta ley es balanceada, si esta ley va a ser equilibrada y nos va a permitir a todos cumplir nuestro rol, a nosotros crecer y aportar a las comunidades, al Estado ocupar su rol de garantista en cuanto a las comunidades y el medio ambiente. Entonces, vemos que es una gran posibilidad, es una gran herramienta lo que se está trabajando y repito, es algo que lo vemos con muy buenos ojos y la intención tanto del Ejecutivo como del sector es tremenda en ese sentido. O sea, nosotros queremos que sea una ley bastante balanceada y equilibrada. Tú sabes que yo siempre he mencionado que los aportes al fisco del sector minero son considerables y precisamente tú mencionaste cómo se hizo en un momento un avance, pero nosotros recordamos también en las negociaciones como por ejemplo con la Barrick lo que implicó de aporte al fisco la presencia de la Barrick en la República Dominicana y yo me pregunto o no me pregunto, te hago el comentario, pero me gustaría saber la opinión del sector. Nosotros estamos hablando de una reforma fiscal en la República Dominicana, se está hablando, no hay nada oficial todavía, pero se está hablando y yo me pregunto si el país fuera más pro minería sostenible, no nos estuviéramos ahorrando quizás la necesidad de algunos temas de la reforma fiscal porque la presencia de más proyectos mineros significa un mayor aporte al fisco. Mira, definitivamente si hay más proyectos mineros, nuestra capacidad de aporte sería mayor. La reforma fiscal, hasta ahora uno lo que maneja son informaciones generales, pero sí te puedo decir que el proyecto de ley que viene a modificar la ley minera tiene 5 ejes que es el régimen fiscal minero. Y nosotros estamos trabajando en ese sentido. Tal y como expliqué en un principio, los últimos 10 años fuimos el 2% del PIB, hoy somos el 1.2% del PIB nacional. E imaginémonos que podamos ya tener más empresas trabajando, a dónde puede llegar el aporte del sector a nivel del Producto Interno Bruto, así como al nivel de recaudaciones fiscales. Si nosotros fuéramos hoy día a proyectar la industria minera, tomando en cuenta ya que se está elaborando un nuevo marco jurídico, que hay un interés mutuo, sector privado, Estado, desarrollar el sector, ¿cómo tú proyectas la industria de cara a los próximos años? Desde el punto de vista de, tú mencionaste, la ley actual ha permitido que el sector haya llegado hasta donde ha llegado, pero ¿cómo se proyecta el sector en 4, 5, en 10 años? Probablemente que son a veces los tiempos de vida de un proyecto minero, dependiendo de si lo aprueban ahora, etcétera, etcétera. Mira, definitivamente la arquitectura jurídica va a ser vital para el desarrollo del sector. En 10 años, como te digo, nosotros ahora mismo tenemos 2 empresas que van para la explotación de oro. Están ahí, están pendientes de la aprobación de sus permisos. Ya serían 3. Eso contribuiría enormemente y se ve que hay una creencia por parte del sector minero en el potencial minero de la República Dominicana. O sea, aquí ya lo que nos queda es definir si el Estado quiere tener recursos o reservas. Si tenemos recursos, pues entonces tenemos la oportunidad de un potencial económico mayor del recurso mineral. Y si tenemos reserva, es que, bueno, hay información de que realmente se puede desarrollar un proyecto minero ahí. Entonces, lo que tenemos que determinar es qué queremos. Cuando ya podemos explotar de forma responsable y económica un recurso, pues entonces ya sí podemos hablar de que tenemos un patrimonio. Y tú sabes que el Estado, el presidente emitió un decreto, ahora comenzando su segundo periodo, que creaba la empresa minera dominicana, EMIDOM, para explotar tierras raras, bauxita y otras que deben existir.
La empresa se supone que, según el decreto, es para desarrollar ese tipo de minería en la región, no recuerdo ahora el nombre de la región. Pedernales. Sí, pero Pedernales. tiene un nombre técnico también, como tú mencionaste ahorita, el distrito minero. Esta tiene un nombre que ahora no recuerdo cómo era, pero sí, es básicamente Pedernales, creo que una parte de Barahona, o Pedernales. ¿Cómo ven ustedes este decreto del presidente? Tremendo. Yo creo que ese decreto, la creación de una empresa minera por parte del Estado, es un espaldarazo al sector. Cuando hablamos de tierras raras, que es para lo que se ha creado el decreto, pues entonces de tener mérito suficiente para explotación, el salto cualitativo y cuantitativo que tendría la República Dominicana en el mapa mundial de lo que tiene que ver con recursos minerales, pues será enorme. Y definitivamente sería una fuente de generar más riqueza, más empleo, traer más tecnología, mejorar infraestructura, impactar de forma directa esas áreas. Todo el mundo sabe la realidad de nuestro sur, en el sentido de que llegarían clínicas, llegarían mejores puertos, tendría mejores puertos, habría más electrificación, llegarían más entidades financieras, en fin, el impacto es inmediato. Y ojalá y que existan méritos suficientes para poder desarrollar esa industria. Tú mencionabas ahora, por ejemplo, dentro de esas características que va a traer esa empresa, mencionabas el tema de recursos financieros. ¿Cómo está a nivel mundial el financiamiento del sector minero? ¿Está sujeto hoy día a muchas políticas ambientales? ¿Está flexible quizás como en los años 60, 70, 80, que había muchos fondos que se crearon? Ahí está, por ejemplo, el mismo Glencore, que en su momento era el dueño de Strata Nickel. Uh-huh. ¿Está más flexible o está más limitado el acceso a financiamiento para proyectos mineros? A nivel internacional, principalmente. Mira, la mayoría de las empresas mineras cotizan en bolsa. Pero esas personas que cotizan, obviamente, tienen su propia política dentro de sus empresas. Ellas muchas creen en la cadena de valor. Y miran el tema del medio ambiente como parte de su política de responsabilidad social. Entonces, tú tienes que ser coherente en donde tú inviertes tu dinero, cumpla con lo que tu empresa que genera ese capital que tú aportas a esa otra empresa, vaya de la mano con eso. Entonces, es lo mismo que pasa con las empresas del sector. O sea, seguro que tienen inversionistas que tienen dentro de su código la protección y el trabajo de la mano con el cuidado del medio ambiente. Y no creo que nadie se vaya a exponer de esa forma. De hecho, nosotros tenemos miembros en la Cámara que en un principio no querían entrar a la Cámara porque lo que representaba la minería, o como se habla de la minería, no eran los valores que su empresa representaba. Se le explicó, le presentamos empresas, lo hemos llevado y se han unido al gremio. O sea, eso te dice mucho. Y te estoy hablando de una Cámara. Imagínate a un nivel donde hay mayor escrutinio, que es el de cotizar en bolsa. Cámara minera y petrolera. Me quedan 2 puntos por consultarte. Primero, hablabas de minería metálica y no metálica. Hemos abordado mucho el tema metálico, pero lo no metálico. Y yo lo digo por la misma experiencia de mi padre como ministro del Medio Ambiente, donde evidentemente uno intentaba ayudarlo para que saliera lo mejor posible. Y yo recuerdo el ruido que hace la minería no metálica. Porque me da la impresión que es un sector que no está muy organizado. ¿Ustedes están planeando quizá organizar más ese sector? Mira, la realidad es que muy al contrario, la minería no metálica formal, que Buen dato. Esa es la gran diferencia y es lo que la gente muchas veces no reconoce, está muy bien organizada. Todas las cementeras grandes, por ejemplo, de este país, todo el mundo sabe dónde están ubicadas, quiénes son sus presidentes, quiénes son sus directivos, lo que aportan, lo que no aportan, en fin,
no hay forma de que esas empresas no cumplan con las disposiciones legales. Ahora bien, hay un sector informal que opera de manera clandestina, porque incluso lo hacen de noche y con unos focos que atacan directamente al medio ambiente, incluso le hacen una competencia desleal a otras empresas relacionadas con el sector minero. Entonces, esa es una gran diferencia que debe ser traída a la mesa, lo que es el sector minero no metálico formal y el sector que está de manera informal. Y de hecho, tú tienes ahí la Asociación Dominicana de Cementeros Portland, que están las principales empresas de cemento y no sé, o sea, no han representado nunca ninguna de esas empresas una tachadura, ninguna. Y igual te puedo hablar de los agregados, de las cales, en fin. Hay dos sectores, hay uno que se ve, que es el de nosotros, y es al que todo el mundo a veces apunta, y hay otro que no se ve. Pero hay una diferencia muy grande entre lo que es el sector formal y el sector informal. Déjame entonces aprovechar esa explicación tuya para hacer una fe de rata. Precisamente me refería a las informales, tienes razón. Y no, lo que dije no quiero que se malinterprete, tienes toda la razón. Las empresas formales sí son organizadas, sí, y tienen sus asociaciones, etcétera. Entonces, me refería más a las informales, como tú dices, son las que generan ruido. Pero yo siempre digo que en un sector tan amplio, lo que no es formal te genera ruido y te afecta al formal. Correcto. ¿Hay alguna estrategia con el gobierno para atacar esa informalidad dentro del sector? Bueno, tú mencionaste al principio que el sector minero nunca se ha negado a trabajar de la mano con el Ejecutivo. Eso se mantiene. En la capacidad que el gobierno entienda que el sector minero los puede apoyar para formalizar ese sector, definitivamente nosotros vamos a trabajar en esa dirección, porque si hay más orden, definitivamente viene mucho más estabilidad. Y si hay mucho más estabilidad, hay una mayor inversión. Te decía que el otro tema, petróleo. Nosotros, yo siendo diputado, miembro de la Comisión de Energía, recuerdo que aprobamos el contrato de exploración y posterior explotación, en caso de que así sea, de una cuenca de petróleo en San Pedro de Macorís. Y recuerdo que fue un proyecto que en su momento quizás se debatió en los medios y nosotros lo aprobamos, el contrato en la Cámara de Diputados. ¿Se le ha dado seguimiento a ese proyecto? ¿Creen ustedes que aquí realmente hay fosas de petróleo en la República Dominicana? O es especulación o se está buscando? Bueno, de que se han encontrado evidencias, sí se han encontrado. De hecho, la refinería recientemente, me parece que hace 2 meses o 3 meses. Sí. Es correcto, presentaron un estudio. Sí. Presentó un estudio de que hay petróleo o posibilidad de que exista petróleo. E igual, ese contrato que tú mencionas, me parece que era un contrato de exploración primero. Y lo que están determinando si realmente hay mérito suficiente. Leyendo, en lo que he leído para documentarme, me parece que en los últimos 50, 60 años siempre se ha dicho que en la República Dominicana existe, pero hay que evaluar un montón de cosas y te puedo decir que un proceso de exploración no es un tema de 1 o 2 meses o 3 meses, esos son años. Procesos de 5 o 10 años. O sea, la minería, todos los temas son a largo plazo. Entonces, en un principio, ese proceso de exploración es una gran inversión de dinero que se hace directamente en el país por la gran cantidad de años que dura ese tema para determinar si hay mérito suficiente. Eso no es un tema de me dieron un contrato y el lunes vamos a montarte una torre o vamos a construir una planta minera. No, eso toma tiempo. Eso es un programa, como te digo. O sea, nosotros tenemos el programa de apertura, pero también tenemos el plan de cierre. Eso, y lo vemos a 20 años, 40 años. O sea, todo lo que tiene que ver con minería es a largo plazo. Muy interesante. Ojalá que nosotros podamos encontrar ese tipo de yo diría, de sustancia, elemento estratégico para el país. Porque la verdad es que, y por eso te reitero nuestro apoyo a la minería sostenible en la República Dominicana, nuestro apoyo
a que la República Dominicana esta industria pueda desarrollarse, porque nuestro país necesita elementos estratégicos que no los tiene quizás en la magnitud en que quisiéramos, porque este es un país que vive de los incentivos, esa es la verdad, es una economía de incentivos, y por eso el mismo tema de la reforma fiscal es espinoso, porque es una economía que ha estado acostumbrada a tener incentivos desde que aquí la economía de servicios prácticamente comenzó a desarrollarse y salimos de ser prácticamente una finca azucarera. Y por eso creo que la minería pueda desarrollarse le da un elemento estratégico a la República Dominicana que le permite autosuplirse de una serie de elementos. Evidentemente eleva las exportaciones del país, nos coloca en el ámbito internacional como una zona de inversión para este tipo de industria, y además le da un valor fiscal al país muy importante para que las arcas del Estado puedan percibir ingresos por otras vías también. Así que, Martín, gracias por acompañarnos, gracias por ilustrarnos de cómo va la industria en el día de hoy. Ojalá que todos estos proyectos que mencionaste, los 2 de oro que están en expectativa y otras inversiones que yo sé que deben estar evaluándose, las mismas empresas mineras dominicanas que creó el Poder Ejecutivo, en fin, todo lo que aporte al sector, formalizado, como tú bien dijiste, que yo sé que son los que cumplen con las leyes, pagan sus impuestos, y le dan un valor agregado a la sociedad dominicana, pues pueda seguir desarrollándose. Y te deseo éxitos en tus funciones ya asumidas, pero que apenas comienzas como director ejecutivo de la Cámara Minera. No, muchísimas gracias de nuevo a ti por la invitación, por permitirnos explicar qué hace el sector minero en la República Dominicana, cuál es nuestro aporte, pero sobre todo cuál es nuestro relacionamiento, no solamente con el Ejecutivo, sino también con las comunidades, que vendría siendo parte de lo que es la gobernanza o la buena gobernanza de lo que el sector minero hace aquí en la República Dominicana. Así que nada, aquí a tus órdenes siempre. Gracias, Martín. Señores, a ustedes será hasta el próximo capítulo de Líderes.